enfermo, ¿a qué vas al ISSSTE? O al Seguro Social. ¿Sí o no, doctor? Lo digo, pero si es de gravedad pero y no, necesitas sí, un está bien. ventilador. Uy, sí, ya te escucho, hermano. Contextos. Nuestro auditorio de esta noche, estamos en Contextos, en este diario Ultimátum. Nos acompañamos con el doctor Germán Coronel. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bienvenido. Y la señora Queta Burelo, con quien abordaremos un tema que ya nos es común y que tiene que ver con el coronavirus y las distintas reacciones, los distintos enfoques y todo lo que tiene que ver con este bendito virus y que está afectando la vida familiar, la vida social, la vida laboral, está afectando la vida económica, la vida política de más de 200 países en el mundo. México, por supuesto, no queda exento y eso trataremos de ir abordando a lo largo de este programa. Nos gustaría que nos acompañe, que se quede con nosotros, porque hoy hay nuevos datos que sí nos alarman, pero también nos advierten para que podamos nosotros, en contexto con nuestra familia, con nuestros amigos, con quienes convivimos a diario y sobre todo en este ejercicio de cuarentena y de quedarnos en casa, debemos de tener conciencia para que podamos salir exitoso de este momento que vive el mundo, que vive el país, que vivimos como familia. Así que bienvenidos y doctor, por favor, sobre ese mismo tema, si nos pudieras actualizar, por favor. ¿Cómo no? Buenas noches a todos. Qué bueno que nos acompañan nuevamente, muchas gracias. Pues estamos acá viendo con la situación de lo que es COVID-19 y actualizar los datos, ¿no? Hoy en día, para que podamos abordar todos y podamos entrar en detalle, en la plataforma de COVID que tenemos a nivel internacional, Estados Unidos es siendo primer lugar con 228.602 activos, o sea, positivos, personas que están con la aportación de eso, y 6.075 muertos, con un promedio de recuperación de 10.000 gentes que tiene. Nuestra Ciudad de México, nuestro querido México, tenemos hoy en día, de alguna otra manera, 827 positivos de COVID y tenemos 50 muertos específicamente que estamos teniendo, ¿sí? El aspecto de lo que nos llama mucho la atención y también entrando en detalle, Ecuador, que tenemos un punto principal con 2.978 activos, o sea, positivos, y 120 muertos, que es uno de los puntos principales que estamos ahí, el aspecto de salud pública. Nos ha llamado mucho la atención ese aspecto. Brasil siendo otro pionero de este proceso de la parte Latinoamérica y todo eso que estamos teniendo, con 7.600 positivos, 327 muertos en ese aspecto. Y la parte de Europa, como tal, los primeros lugares siendo como tal Italia, en el cual Italia entra con 83.049 activos, 13.915 muertos. Y nada más ha recuperado 18.200. Y la parte de España, que va en picada, que lleva 74.974 positivos y 10.348 muertos, ¿sí? Siguiéndole los demás, como Francia con 41 activos y 5.000 muertos. La parte de Alemania con 61.000 positivos y 1.000 muertos como tal. Y nuestra referencia principal siendo China, 1.727 activos ahorita, 3.322 muertos y 76.571 recuperados, ¿sí? Algo de lo que creo que es importante comentar, Rusia, 3.283 positivos y solo 30 muertos. Esto es con el panorama hoy en día y a nivel internacional de los positivos que tenemos en nuestro proceso de la pandemia de COVID. Sí, a mí me preocupa la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Porque tenemos una población
latina, mexicana especialmente, viviendo en Estados Unidos, en todo el sur del país, ¿verdad? Y también en otras partes del país. Por ejemplo, en Chicago hay una comunidad mexicana muy importante y eso nos hace vulnerables ante el avance del COVID en Estados Unidos, ¿no? Entonces habría que tomar mucho cuidado en las fronteras. Ya el subsecretario López-Gatell hizo un llamado a la comunidad mexicana que no trate de venirse hacia México, sino que en los consulados les van a estar dando información sobre cómo atender este tema desde allá, porque por otro lado el gobierno se ha tomado la molestia, y creo que eso es una buena acción, a través de Relaciones Exteriores, de estar trayendo todos los estudiantes que estaban en diferentes países. Sí, recién llegó uno de un avión de Argentina, donde precisamente una amiga chiapaneca de Villaflores, para más señas, Lupita Coutinho Ruiz, estaba haciendo una especialidad, ¿no? Dice que vino llorando, pero por toda esta oportunidad que se perdió, pero al mismo tiempo tranquila, ¿no? De que va a estar con la familia. Que va a estar con la familia, ¿no? Y hubo de diferentes países, trajeron a todos los estudiantes foráneos, bueno, mexicanos, pero que estaban en otros países, ¿no? Sí. Entonces esa fragilidad, ¿verdad?, de nuestra cercanía con Estados Unidos, pues sí nos hace como vulnerables. Y el tema de Guayaquil, ¿no? Guayaquil tiene 400,000 ecuatorianos viviendo en España. 400,000. Entonces hay un tráfico de España a Ecuador, como pasa de Estados Unidos acá con nuestros migrantes que vienen y van, ¿no? Y se habla que precisamente en Guayaquil, personas que regresaron de España no se reportaron, no sufrieron esta cuarentena que era necesaria. No tuvieron el aislamiento. No tuvieron el aislamiento, y entonces dieron positivo y contagiaron a medio mundo, ¿no? Y lo sorprendente es que está colapsado el sistema también funerario. En Ecuador, sí. No solo el sistema hospitalario, también el sistema funerario. Y nos ha sorprendido ver en los videos que han llegado a través de las redes sociales, ¿no? De cadáveres en las calles, en las calles, ¿no? Sí, todo eso. Yo quisiera con lo que decía el doctor Coronel, se trata más bien de que pudiéramos traer los datos en el contexto internacional y que cada uno de nosotros pudiera ir acercándolo a lo que estamos viviendo en la casa, en la familia, en la colonia. Y yo quisiera tomar una arista, lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. A mí me llama la atención lo que hizo China, lo que hizo Corea del Sur. Por ejemplo, China, como ellos llevan más de 120 días con la crisis, nosotros llevamos 32 días, y pues digo, para que lo vayamos midiendo en términos de ciudadanía, de familia, de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hizo China? Utilizó el dron o los drones para llevar medicamento, para aislar, para fumigar, sanitizar inclusive áreas, y que con esto evitó el contacto humano. Pero Corea del Sur fue mucho más allá. A través de la aplicación instalada en cada ciudadano, a través de la vía del teléfono, podían localizar cuando alguien daba positivo o tenía los síntomas, e inmediatamente era abordado y era, por supuesto, llevado a otro lugar, y que eso evitaba de cierta manera, perdónenme, me traigo aquí un chicharito y me incomoda, si me ven que me estoy sacando aquí, de suerte que eso se vuelve interesante porque México, los drones que tiene México lo tiene únicamente la Fuerza Armada, lo tiene la Fiscalía General de la República, y lo tienen las dependencias que están directamente relacionadas con el gobierno federal, y que entonces, por otro lado, lo único que nos está quedando es, entre otras cosas, permanecer en casa, y que creo que a través de la tecnología nos está llegando mucha información, una información que por supuesto nos genera incertidumbre, nos genera incredulidad,
nos genera miedo, psicosis, y que, doctor, tú seguramente tienes mayormente el dominio, y usted, doña Queta, en términos de las emociones que pudieran estar sucediendo en el hogar, en la familia, y que esto estamos en una etapa, insisto, comparado con China, más de 120 días, y México un poquito más de los 30 días. Y qué estamos viviendo y qué nos espera vivir, y en consecuencia, qué tenemos que estar haciendo cada uno en términos de rol. Voy nada más a tomar un pedacito. El proceso que hoy en día estamos abordando y quisimos entrar en la plática de las cifras reales que lo estamos haciendo por un cierto motivo. El gran motivo principal que tenemos que verificar es los tiempos, lo que se decía, qué tanto lleva un tiempo lo demás, y hoy en día cómo estamos, ¿no? Claro, nosotros nos llevan más de 100 días los lugares de primer mundo con el proceso pandémico, pero cómo ellos están saliendo. Todavía nosotros estamos en esa etapa que es crítica, es latente, pero si entramos en el proceso de mejorar y verificar qué otros países hicieron este proceso de sanitización como tal, ¿no? El proceso de reflejarlo nos va a ayudar a tener mayor tranquilidad y mayor perspectiva epidemiológica, y el aspecto de salud pública, de que no tengamos que entrar en un proceso de pánico. Claro. O sea, las cifras son muy alarmantes. Estados Unidos nos lleva más o menos 2 semanas en el proceso cuando ellos iniciaron. Estamos hablando 15 días exclusivos que nos está llevando, por eso las cifras, pero estamos hablando territorial, estamos hablando del aspecto completamente económico diferente. Nos lleva 30 días 30 días Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene 72 días, nosotros tenemos 32 días. Imagínense. O sea, es un aspecto 40 días nos lleva Estados Unidos. Pero además yo creo que lo que pasa en Estados Unidos, que sobre todo Nueva York, ¿verdad? Es la puerta de entrada del mundo, ¿no? Que llegan una serie de aeronaves, ¿no? A los aeropuertos de esa zona, ¿no? Que hacen que sea muy vulnerable a los contagios, a que lleguen personas, pues, que todavía no muestran síntomas, asintomáticos, ¿no? Y eso yo creo que provocó este contagio masivo que estamos viendo en estos días, ¿no? Y creo que también un poco el presidente inicialmente no creía, como que Estados Unidos siempre se ha sentido como un poco poderoso, ¿no? Pero yo creo que frente a esta pandemia, todas las naciones, ¿verdad? Aún naciones muy poderosas económicamente, con mucha tecnología, han visto su debilidad, han visto que son vulnerables, ¿no? Estados Unidos ya lo había visto con la destrucción de las Torres Gemelas en otro contexto, ¿verdad? Ya había visto su vulnerabilidad. Yo nuevamente lo está viendo con la pandemia, ¿no? Y esto tiene que ver, amigas y amigos de contextos, doctor, coronel, doña Queta. Fíjese por lo que usted menciona. El día 22 de enero, el presidente Trump dio a conocer el primer caso de coronavirus. Para el día 11 de febrero ya tenían 11 casos y no habían activado nada. No habían cerrado fronteras, vuelos al extranjero. De suerte que el 26 de febrero él anunció el desarrollo de una vacuna, pero que fracasó en su etapa inicial. Y eso lo llevó a que efectivamente, finalmente aceptara el 30 apenas de marzo, que van a ser 2 semanas muy difíciles para el país y que era lo peor que estaban viviendo los estadounidenses. Esto nos refleja ciertamente, digamos, lo que está empujando este virus, esta enfermedad. En cada nación los gobernantes los está obligando, no solamente al gobierno, sino a la sociedad, a reaccionar rápido. Y aquel gobierno, aquel país, aquella sociedad que se vuelva lenta, que se relentilice y que lo tome a la ligera y que crea que no va a suceder, nos vamos a equivocar. Ya se equivocó el monstruo económico internacional que es Estados Unidos. Sí, y creo, no sé si fue bueno para México o malo, ¿verdad? Que nos tocara después de todas las experiencias internacionales, que yo creo que finalmente son aprendizajes, ¿no? Y finalmente yo creo que nos harán tomar medidas a nosotros como
como población sobre todo, ¿verdad? Pues, Con la experiencia la parte internacional, principal ¿no? aquí, Keta, que yo creo que puede entrar muy bien, es un proceso de enseñanza que nos está dando diferente, ¿no? La cultura viene a cambiarnos, o sea, el aspecto completamente de cultura nos cambia mucho. ¿Por qué? Nos acordemos un poquito, anteriormente les había dicho eh, que el proceso de la pandemia que se generó de influenza también nos pegó fuerte, nada más que aquí cuál fue lo que es no vulnerable, no en este aspecto. Allá no estábamos capacitados cuando entró esta influenza. Lo bueno y activo fue que rápido vieron países primeros mundos que encontraron un proceso de vacuna, pero nosotros no estábamos capacitados en este aspecto. Hoy en día nos da una enseñanza porque ya supimos cómo abordarlo, pero desgraciadamente también cometimos algunos errores de los cuales fueron los principales que hoy en día tenemos los casos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos deja que todavía vamos en trayectoria, todavía lo que nosotros como médicos luchamos, o bueno, la parte del personal de salud, porque no solo es el médico, es enfermería, camilleros, auxiliares, desde el los que personal están de cocina, los de limpieza, bueno. o sea, es una infinidad de cosas lo que estamos batallando día a día para que también ellos respondan y ellos no sean el medio de contagio hacia sus adversos, pues, o sea, lo que día a día se está batallando es una enseñanza muy propia que nos está generando. Yo quisiera aprovechar ahí, doctor Guerra, doctor Coronel, que efectivamente las enfermeras, los enfermeros, las doctoras, los doctores, el personal de trabajo social también, ¿verdad? Que es la primera línea de contacto que tenemos para atajar este virus o para cuando menos medio tratar este virus y sobre todo en casos ya de crisis en términos del cuerpo, creo que de entrada merecen nuestro reconocimiento de toda la sociedad. Así es. Y digo, ojalá y nadie de nosotros o nuestra familia tenga que llegar al IMSS o al ISSSTE o a cualquier servicio, sí. ¿no? De suerte que sería lo peor. Permanecer en casa ahora, en condición sana, física, mental y emocionalmente sanos, es lo mejor que nos puede pasar como país. Así es. Y creo que ese tendría que ser nuestro llamado, a permanecer en casa. Yo sé que es angustiante, es desesperante, sobre todo para nuestros hijos jóvenes, pero que el sistema de salud que ahora tenemos, no solamente nosotros, sino todos los países, no da, va a colapsar. Entonces, mi reconocimiento para los doctores, y yo quisiera, si me lo permitieran, saludar a las maestras y a los maestros de México, de Chiapas, porque me parece que nos hace falta, doña Queta, en el hogar, esa esperanza, esa emoción, esa chispa, y que en mi opinión las maestras y los maestros de nuestros hijos pueden asumir un rol a partir de un mensaje, de una llamada, porque en toda la historia de toda la humanidad, las maestras y los hombres, como los médicos, han tenido un papel muy importante, un rol importantísimo de liderazgo. De liderazgo, de equilibrio, y que me parece que las maestras y los maestros lo podemos volver a hacer. Esta es la parte fundamental, lo que usted lo está diciendo. O sea, hoy en día vemos nosotros como padres de familias qué tan importante es el maestro, la maestra para nuestros hijos en su enseñanza textual de todo este proceso, porque ahora sí, en algunos casos, no sé si en algunos comentarios, es mucha tarea, es mucho esta cosa, o sea, todo eso hace, o sea, es lo que hace tu hijo allá. Y lo principal, pues es un reconocimiento a todos ellos, ¿no? Todo la parte de enseñanza es algo elemental y un reconocimiento para todos ellos. Francamente yo tengo ahora sí, el proceso y la experiencia que estuve con ellos, he estado con los maestros, he estado con las maestras, tuve la oportunidad de abordar con ellos, ver sus enseñanzas, ver desde el área, desde un lactante hasta el área completamente escolar, al área profesional también, y cómo marca una directriz fundamental para ellos. Y hoy en día es preciso, porque lo que estábamos platicando, Keta, el proceso de la casa, el estrés que nos está generando, las partes emocionales que nos está conllevando, la parte de los jóvenes que pues estaban en el proceso de la
la salida, la Los de la paseada, la pachanga, pachanga y sí. todo Y que- eso. y que los Y agarró hoy de- en día además tiene boom. O sea, Además y- tienen una energía a esa edad, ¿no? El adolescente de Me- 14 a 18 años tiene una energía increíble que tiene que usarla. Hacemos ahora. entraba en Sí. una etapa, decía, todos aquellos niños que tenían una atención especial por algún déficit de atención, Así algún es. proceso completamente patológico que se genera neurológicamente, ¿cómo está hoy en día la mamá? ¿Cómo está hoy en día el papá? ¿Cómo han abordado esa situación? Es algo fundamental para ellos como enseñanza. Como enseñanza. Y la verdad, un abrazo y cariño a todas las familias que están en el estado de Chiapas. La verdad que lo principal, como lo has dicho, es guardarse en casa, de alguna otra manera, es nuestra salud, es nuestro bienestar. A lo mejor está mal dicho, pero sobrevivir en casa para poder vivir una Pues no etapa se trata distinta, de ¿no? sobrevivir, ¿no? Digo- Y dicen, en casa estoy a salvo, ¿no? Estoy a salvo, claro. Regresar a esa parte de cuando disfrutábamos nuestra casa. Hay muchos memes a propósito, ¿no? Bastante. O te invito a un tour por la casa, Por la ¿no? casa, y los conocemos y todo eso. Y dicen también, me voy a dormir temprano para poder estar a las 6 de la mañana sentada en la sala, ¿no? Y hay una Sí. serie de chistes que afortunadamente México se pinta solo. De acuerdo. Los mexicanos Es nos pintamos bastante. solos. Yo creo que la mejor antídoto contra el coronavirus va a ser el humor, porque el humor, no me lo va a negar, doctor, también produce una serie, yo le digo ingredientes, pero no son ingredientes. ¿Cómo se le dirá? La oxitocina, todos esos Serotoninas y todo eso que nos serotoninas, liberan elementos. completamente. que nos Hay levantan el neurotransmisores ánimo, ¿no? y generan y nos da un proceso emocional diferente, ¿no? Diferente, por eso Y- se y recomienda. ese es el punto donde De En la abordamos. depresión se recomienda, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Y sigamos el ejemplo de Blanco, un maratonista mexicano que hizo un maratón en su casa. Recorrió sí. no Sí, sé sí, cuántos sí. kilómetros en la sala En la de sala, su sí. en la sala de su casa, ¿no? ¿Qué es eso? Es una Quienes parte- tengan escaleras pueden subir y bajar De acuerdo. las escaleras, ¿verdad? Pueden hacer una serie de ejercicios de calistenia, de yoga, recurrir a la meditación. Hay una serie de apps que quienes pueden tener acceso al internet, porque también no todos lo pueden tener, ¿verdad? Que las pueden instalar ya sea en su computadora o en su teléfono, y esas, a través de ellas puede uno meditar, ¿no? Hay meditaciones desde 3 minutos hasta meditaciones de 15 o de 20 minutos, y la meditación nos permite un poco desconectarnos, ¿no? De lo que nos está De acuerdo, causando sí. ansiedad y estrés, ¿no? Es muy acuerdo. importante. Yo quisiera, si me lo permitieran, recuperar algunos datos en términos de liderazgo de los diferentes gobiernos que asumieron al par de los días que se fue acentuando la crisis en sus países, y cuando el número de casos presentados y luego fallecidos se les incrementó, tuvieron que tomar medidas. De suerte que vamos a hablar, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos está ahora un paquete de ayuda federal por $2 billones, que le llaman ya la ley de estímulos de coronavirus, y que va a involucrar al Departamento del Tesoro, y que tiene que ver cómo ayudan a las pequeñas empresas, a las ciudades, a los estados, a las aerolíneas, y que pasa por una serie de nuevos programas federales masivos, y que tiene que ver con recorte de impuestos federales, el diferimiento de pagos de impuestos a empresas afectadas, una baja en la tasa de los intereses, y que entonces, si lo traemos al contexto, por ejemplo, Rusia, sale el presidente con una formalidad y una seriedad del tema cuando apenas llevaba 16 muertos, y empieza a anunciar una serie de medidas económicas que tienen que ver con las familias, de suerte que aquella familia que tengan hijos, Adelantándose. se adelanta, Sí, es correcto. muy- Aquellas familias que tengan hijos de hasta 3 años, un adelanto de 3 meses para quedarse en casa. Ujú, sí. A los que tengan hasta 7 años, un adelanto de 3 meses de salario para quedarse en casa. Si no tenían trabajo, ahí te va tu lana, pero quédate en casa. Nuestro problema es que efectivamente, nosotros en el caso de México, estamos esperando hasta el próximo domingo, 5 de abril, en la que se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncie un paquete de medidas que Económicas, tenga que hacerlo a través de Hacienda Federal,
para ver cómo van a ser los estímulos. En un contexto en el que hace apenas 48 o 72 horas, los empresarios le han venido demandando justamente cuáles van a ser las medidas económicas que les va a permitir a ellos mantener su planta laboral y Así mantener es. el sueldo a sus empleados. Hoy, lo comentaban ustedes anoche, muchas empresas pues se están cerrando. Así es, las pequeñas o van a empresas, cerrar, ¿no? ¿verdad? Las pequeñas Que empresas son la no mayoría tienen en México, el que tienen proceso de 10 existencia. empleados, 20 empleados, son las que no se Bueno, pueden dar el lujo. Hoy es primera plana en el periódico Ultimátum el cierre del hotel Palenque, en Palenque. Es decir, casos como esos van a seguir viendo. Y entonces, qué bueno que haya familias que tengan un salario y que efectivamente del gobierno federal o el gobierno estatal Nos les está podamos pagando. dar el lujo Qué de bueno, estar en es casa. un lujo ahora. Sí. Pero efectivamente, a medida que esto empiece a colapsar mayormente y que los casos aumenten y que si no atendemos la indicación de quedarnos en casa, ese de quedarnos en casa es un referente obligado, entonces vamos a encontrarnos con un escenario un poco lo que en la desesperación que está pasando Ecuador. Ven a sus muertos en la calle, los servicios funerarios funerarios colapsados. colapsados. ¿Qué vamos a hacer? Por eso Además, estamos a morir tiempo, te ¿no? cuesta. Mire, aquí en México, sobre todo aquí en Chiapas, cada rato en los grupos de ayuda tenemos llamadas de que una persona no tiene dónde enterrar, porque Sí. no tiene un terreno, ¿verdad? No hay dónde. Y no hay dónde, aparte, ¿no? Aunque quisiéramos apoyarle en ese sentido, el municipio mucho tiempo estuvo apoyándolas a través de uno de los panteones locales, pero hubo un momento en que eso ya no se pudo hacer, no tienen para el ataúd cuando no van a cremar, pues el servicio de cremación también, aunque sea en el DIF, que es mucho más barato, también es pues es una erogación para la familia, morir te cuesta. Claro, Así es, así claro. es. ¿No? Sí, Sí, es una situación. Sí, que y se entonces, vive. pues dicen, ¿qué hago? Y además yo creo que muchos de estos muertos que están en la calle son personas también que viven solas, ¿verdad? Que no tienen ni quien los levante, ¿no? Ni como a la antigua, ¿no? Enrollarlos en una sábana, como se hacían ¿Qué es lo que está ocurriendo en esas anteriormente, imágenes que ¿no? estamos viendo de Ecuador? en ¿no? esas imágenes, ¿no? Tan Sí. terroríficas. El proceso que les comentaba, el manejo del cadáver, ¿no? Que hoy en día también nosotros, o sea, en las redes sociales han aparecido algunos procesos que dicen, o sea, si detectan a tu familiar con COVID-19 positivo, cómo ya no lo vas a ver, ya no te vas a despedir. Imagínate. O sea, es un proceso emocional muy fuerte, por eso es importante ustedes que están ahí, guardarse en casita, estar bien por el bien de todos ellos. ¿Quién más no quiere a nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores? O sea, todos ellos, nosotros son los más vulnerables, pero son las personas que en verdad debemos de apapacharlos, acobijarlos, Claro. tenerlos completamente en casita. Me tocaba a mí la etapa de comentarte que hoy en día me sale el aspecto que hoy tú sí platicas con tu papá o con tu Sí, abuelo, claro. y anteriormente no lo hacías, ¿no? Ahora sí escuchas las trascendencias de esas anécdotas tan maravillosas de tu familia, ¿no? Pues eso aprovechemos, la verdad que la salud es primordial. Mi parte más fundamental a mí es lo que yo espero, que esto no colapse, porque al colapsarse ni su servidor, ni los médicos que están adelante de mí, atrás de mí o a los alrededores, no vamos a poder abordar toda esta situación, ¿no? Y lo más eventual y fundamental es la prevención, mantenernos, sí nos alarmamos de alguna gripe y todo eso, pero podemos ir calmadamente. Sí, claro. Hoy en día en los hospitales están llegando los enfermos y vemos la cantidad cerrada, ¿sí? Y vemos el proceso y bastantes educados en ese aspecto. Sí, Hoy sí. Y sobre todo que en México vivimos regularmente, son familias extensas, donde se vive el abuelito, el tío, que vivimos juntos, ¿no? O la tía que recogimos, ¿verdad? Porque era la hermana de la abuelita. Y entonces por ellos también debemos protegernos, porque sí he insistido mucho. Los ancianos son la población vulnerable, bueno, los de la
tercera edad, que los yo otros, ya, los otros. que ya- los otros, ¿no? Los otros, ¿no? Y entonces a los jóvenes les dicen, pues ustedes no, ¿verdad? Y yo creo que está mal el mensaje, No, Bueno. este porque es- los jóvenes se pueden contagiar y pueden contagiar a su vez así es. a sus papás, a sus abuelos, ¿no? Y entonces se hace una cadena desastrosa, Eso, ¿no? eso es lo primordial, el joven, qué tanto riesgo tiene. Pero hoy en día el joven también es más débil que un adulto mayor. Eso tengan ustedes presente, porque de alguna otra manera el aspecto de una neumonía, hoy en día hablando de quitemos COVID, quitemos coronavirus, una neumonía, el porcentaje de adultos jóvenes agarran una neumonía sin factores crónicos generativos. Y desgraciadamente, ¿por qué? Muchos factores, procesos completamente que estamos hablando inmunológicamente. O sea, no crean que no están ustedes libres de este proceso. Entonces, al contrario, también a guardarse, son jóvenes, son los primordiales si nos que están pueden oyendo. ser más portadores. Si sí. me lo permitieran, yo quisiera recuperar un dato. Ya hemos hablado del número de casos Así es. actualmente en el escenario internacional y del número de fallecidos, lamentablemente. Pero hay un dato que es positivo. Llevamos alrededor cerca de 200,000 ya recuperados, pacientes recuperados. Es decir, estamos hablando más, algo así, doctor, de 50,000 muertos. 53.200 53,200 fallecidos en el espacio internacional. Y tenemos casi 200,000 recuperados también en ese mismo plano internacional. México, por ejemplo, hablamos de 634 casos recuperados. Así es. Y eso es buena noticia, ¿no? Claro. Eso es Pero, algo- pero sin embargo, tendríamos que seguir observando un poco lo que dice el doctor, en términos de que uno no hay cura. Lo que tenemos es, en los casos graves, Bueno, sí hay cura. bueno, sí. No hay cura en el hay sentido de una medicina, Sí, como pero tal. sí hay cura en la recuperación, ¿no? prevención Así y es. recuperación Sí, por los o- anticuerpos que genera el organismo. Así es. Pero, por ejemplo, observaba que Estados Unidos hace uso de una enmienda para obligar o para llamar a las compañías Ford y la de General Así es. Electric a fabricar Ventilador. Ventiladores, ¿sí? mecánicos, ¿no? Pero lo van a hacer hasta después del 20, una producción de 30 a 100,000 aparatos. Es decir, Estados Unidos está impulsando justamente ese margen tecnológico, porque finalmente sí lo tienen para ayudar a los casos difíciles, pero en el caso de nosotros, pues yo no sé qué se está haciendo, creo que muy poco o no lo sabemos. Y aquí quisiera tocar un tema que es controversial. Las autoridades médicas, y voy a hablar específicamente del doctor ¿Gatell? Hugo López-Gatell, nos han venido insistiendo las últimas veces con mucha seriedad, con un rostro mayormente Preocupado. de preocupación, y que entonces resulta que cuando vemos al presidente, lo tenemos que abordar porque nos da mucha pena, pero ahí está, es un caso real. Cuando vemos al presidente que sigue en sus giras, y que sigue abrazando, y que sigue esto, y que ya luego nos dice, ahora sí es en serio, creo que perdimos un lapso de una semana en que la población se quedó entre si es cierto o no es cierto. La credibilidad. ¿A quién le hago caso, no? Y creo que ahí se nos fueron horas importantes, básicas, que ojalá las alcancemos a recuperar y a mejorarlas. Algo a mí que mi punto de vista, y es muy adecuado. El punto principal en esto es de que creo que en algunos lugares de primer mundo, cuando surge esta situación, rápido toman sus procesos contextuales de, bueno, oye, está pasando eso, hay que comprar esto, esto y esto. Y creo que nosotros, o sea, México, se esperó mucho tiempo, y ya cuando quisieron ir a ver, a ¿Quién hacer, te vende? ya nadie ¿Quién quería, te vende? ya no hay, pues, Sobre o sea, todo ya que no no hay, solo, o sea, no solo somos que bien lo nosotros. pudimos alcanzar muy bien, porque sabíamos cómo venía, y bien lo pudimos alcanzar, ¿sabes qué? Estados Unidos, boom, 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 y nos hubiera vendido, pero después, boom, se cerró y ya no hay. O sea, ¿quién te vende equipos para poder estar protegidos a toda mi población? ¿O quién nos vende el equipo para poder darle una buena atención? Además, eso es un puntito que sí fallamos. Eso es textual, fallamos. Y yo digo ahí, doctor, doña Queta, que tiene que ver con, a lo mejor, con ese cambio
que no se ha ido lo viejo ni lo nuevo se acentúa todavía, en términos del gobierno, de un modelo político que a lo mejor limita, hace torpe los procesos. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto una conferencia de prensa de 2 doctores que acompañan al doctor López-Gatell, hablando de presupuesto, de recursos, de que transparencia, y que esto y que lo otro, y que si había o no había, mucha especulación, pero ahí se perdieron 3, 4 días fundamentales. Cuando finalmente se ponen de acuerdo, ese es el punto, doctor, ¿quién te vende? Ya todo el mundo estaba en crisis. Así es. Y entonces, vuelvo a reiterar, digo, lo estamos sacando porque volvemos al punto de origen. Es mejor estar en casa. Así es. Así es, y aunque no quisiéramos alarmarnos, ¿verdad? A mí me preocupa el tema del hospital de Moncloa, Coahuila, ¿verdad? Que también ha sido muy visto en las redes sociales, donde se habla de que el personal médico del hospital fue contagiado, ¿no? Entonces, los doctores y todo el personal que trabaja en un hospital, pues es vulnerable al contagio, ¿no? No, tampoco son seres invulnerables, ¿no? No somos superhéroes. No son superhéroes, ¿no? En ese aspecto, pero, sí. por ejemplo, allí, ¿qué puede caber? El equipo, la indumentaria, ¿qué es lo que los protege? Bueno, entendamos una cosa. El proceso que es importante acá es la protección de nosotros a la hora de atender al paciente. Al fin y al cabo, el paciente, tanto el área médica como el área de enfermería, el área de camillero, o sea, va a tocar al paciente, lo va a manipular para alguna u otra cosa, canalizar, ponerle algún medicamento, revisarlo. Hay un contacto físico. Ese contacto físico, de alguna manera, el paciente que fue positivo al estornudar o al estar continuamente, pues todo el proceso viral está a su alrededor de su cuerpo y probablemente lo tengan a mano. Y si de alguna otra manera no tenemos esa protección adecuada hacia nosotros, ese es el proceso de contagio, el aspecto que platicaban nuestros compañeros, colegas allá, o sea, es desde la pijama quirúrgica como tal desechable, la bata desechable, los gogles o caletas como tal para protegerse completamente. Eso lo tiene. Tal, el gorro, sí, hoy en día nuestros hospitales y la Secretaría de Salud y IMSS, que su servidor sabe, sí lo tiene, cuenta con eso. Desgraciadamente no le puedo decir si hay para todos. Para todos, eso ¿sí? Sí no le puedo decir, pero para la atención cuando va a abordarse a alguien, sí. Existía un equipo especial para esto, ¿no? A mí me tocó hace 4 años, cuando fue lo de ébola, en El Salvador Subirán, estuve por parte de ISSSTE, fui capacitado para allá a nivel sureste, su servidor y uno de Veracruz, quedamos acreditados para pacientes de ébola. A pesar de tener todo el equipo con Médicos Sin Fronteras, porque son médicos especiales en ese aspecto, el equipo, que era tan cuidadoso de verificarse, que no cometieras el error de tocar a alguien y todo eso, era tan complicado, a pesar de tener todo el como equipamiento, de astronauta, ¿no? a tener todo el equipo, tan complicado que es hoy en día es lo que está pasando. Okay. Hoy en día lo que está pasando, que pues de alguna otra manera tenemos que capacitar a la gente, enfermería, médico, camillero, porque lo va a mover ese paciente. Y es ahí el fundamental de cuidemos esa parte, o sea, no tengamos miedo, porque a veces entramos en el proceso de pánico, está bien tapado, está cubierto, entonces ¿qué le va a pasar? Él me va a contagiar. No, es su protección, no lo atiende solo usted, está atendiendo a una infinidad de pacientes hacia atrás de usted. Así es. Y entonces esa confianza que usted dé hacia el médico va a ser más factible de poder abordarlo y poder trabajar como tal con todos ustedes. Me permitieran, yo quisiera saludar a quienes sí, nos claro están sí. siguiendo, Sí. que es a quienes nos debemos, por supuesto. Saludamos con mucho gusto a Fabiola Maricruz Pérez Cáceres, a Raúl Aguilar, Ernestina Zavala, a Patricia Alcázar, Santiago Gómez Pérez, María Arena Azul, Agustín Ramírez Corona desde Pichucalco, José Luis Vázquez Castillo de Pantepec, María Alejandrina de Frontera Comalapa, Leonor Orozco, que está fuera del país me parece, Martín López Pacheco, que hace una pregunta, que su opinión es que estamos hablando de una manera triunfadora en términos de la epidemia, cuando a su juicio viene la parte más crítica, que creo que ese es el tema que le estamos poniendo. Es el tema que estamos abordando, o sea, la preocupación que nos da a nosotros es
de que este proceso que viene, o sea, estas semanas son demasiado críticas. Al principio lo comentamos, probablemente no lo escuchaste, pero sí estamos preocupados. O sea, lo que queremos hablar es de que a la gente hacer entender el aspecto, quedarse en casa, mantenerse en casita, para que de alguna otra manera esto no se disemine a un proceso de un colapso. Ok, de acuerdo. Alfonso Aguilar pregunta que dónde está el gobernador de Chiapas. Sáquenme de este error, dice, pero yo no he visto ningún comunicado de él. Creo que está haciendo cosas, ¿no? Inauguraron o actualizaron lo que tiene que ver el Poliforum, una clínica. Es una clínica de vías respiratorias donde van a estar abordando todos los pacientes de COVID. Y que si bien es cierto, no ha tenido uso, qué bueno. Es un pero si favorable. ocurriera, ahí hay un espacio, creo que está creo abierto, que bien, ¿no? está abierto para toda la población, bueno, está abierto. Cuando él dice lo del triunfalista, ¿verdad? Que ¿sí? yo también quisiera hablarle, no lo hacemos en ese sentido de claro, tener ya todo resuelto, ¿no? Sino que pedimos a la población que se guarde, que estamos en un momento estamos en un momento crítico, que no queremos llegar a que pase lo que ha pasado en otros países, que aprendamos de ellos, ¿verdad? Ese es el mensaje, pero también no quisiéramos que todos estos mensajes que están en las redes sociales, que muchas veces son mensajes que no tienen buena fuente, que no son serios, ¿verdad? Que no se guíen por ellos, ¿no? De acuerdo. A Krumov, Ocle, Angie, Eduardo Alejandro, Raúl Aguilar, Carrey San, Lindita Arce, Lupita Hernández, Víctor Mendoza. Gracias, doctor Coronel, dice, por su valiosa información. Qué bueno. Entre otras personalidades que nos han comentado. ¿Cuántos casos hay en Chiapas? Preguntan. Los casos positivos, los que tenemos variantes, el secretario de Salud los ha establecido. Los positivos, que hoy en día son 12, al menos que tenga alguna otra información, pero los positivos son 12. Hay muchos casos. 12 casos en Chiapas. Hay muchos casos de sospecha. ¿Qué significa de sospecha? O sea, que Mark tiene el cuadro sintomatológico, pero falta la prueba que se podrá abordar, ¿no? En ese aspecto. Acordemos que la prueba es exclusivamente para el paciente que hoy en día estamos pensando que pueda tener una complicación y pueda exportar a los demás. Cuando tenemos un caso sospechoso y está bien como nosotros, porque yo puedo ser un portador, pero estoy bien y tengo un proceso de sintomatología sospechosa, tengo que ir a guardarme a mi casa y tengo que estar en casita por el bien mío, de mi familia y de toda la población que tenemos que estar. Sí, fíjate que Germán, que desde que empezó este problema, pues yo dije, ¿y cómo prevenir, no? ¿Qué puedo tomar, no? Yo empecé a tomar Aderogil, vitamina C. Sí, claro. Luego creo C. que el Instituto Politécnico Nacional tiene una medicina Trasperón o algo así. Sí, interferón, ¿no? Como tal. Interferón, ¿no? Que es pero no sé cómo funciona, si es para prevención o para fortalecer el sistema inmune, ¿no? Fortalecer el sistema inmunológico. Hay algo importante. Por aquí las redes sociales y todo lo demás están abordándose. Lugares de primer mundo han usado medicamentos que se les llaman inmunoestimulantes, o sea, que es para mejorar el proceso inmunológico. Pero ojo, importante, a veces hay unos medicamentos que hoy en día se usan, o sea, como Plaquenil, cloroquina, interferón, Adimot. A veces se usan para esos pacientes que están inmunodeprimidos, ¿sí? O aquellos que tienen la patología o la enfermedad en ese momento para poder ayudarlos a recuperarlos. Para nosotros puede tener un factor favorable como también no. Acordémonos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Colateral, sí. Sí, y esos efectos secundarios nos pueden dar. Si hubiera una receta de casa como tal, creo que todos los hubiéramos tenido y fácilmente en ese aspecto. Lo más importante es nuestra vida sana, ¿no? Saludable completamente, nuestra alimentación, consumir muchos líquidos, el uso de vitamina C que se generaba en ese aspecto. Algunos dicen algunas polivitaminas que se generen, pueden usarlo específicamente, pero es su alimentación sana. Y hoy en día en casa lo están haciendo, su alimentación sana porque sí, creo que ha mejorado nuestra alimentación. En algunos van a salir bastante gorditos. Oigan, sí, perdón, ¿siguen abiertos los aeropuertos?
con llegada de los vuelos internacionales? Preguntan. Pues de alguna otra manera Creo que sí, ¿no? Creo que están sí, abiertos, nada creo que más sí. que están limitados a ciertos lugares, creo. Ahí Bueno, sí, no. yo quisiera, porque preguntan ahí, que hablemos de la economía y que está Sí, relacionado con este... sí, a con nosotros este nos preocupa, ¿verdad? Y ha sido un tema que hemos todos los días abordado. tratado el tema. Hoy leí una nota del senador Monreal donde decía que como que se estaban poniendo regeos los empresarios, ¿no? Que los empresarios no querían apoyar y que entonces en un momento dado habría la necesidad de reformar los artículos 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo. Ambos artículos están ligados y en el artículo 427, el último inciso, habla precisamente de cuando se cierra un espacio laboral por cuestiones de una emergencia como la que estamos viviendo. sanitaria, como la que estamos viviendo, ¿verdad? Y entonces el gobierno hablaba que es necesario que se les sigan pagando a los empleados, ¿no? A los empleados su salario, y pues ahí está la cuestión del jaloneo, ¿verdad? De parte empresarial también, que solicita una serie de, pues si no privilegios, pero sí una serie de condonaciones o de espera, ¿no? En pago de impuestos, en cuestiones de declaraciones anuales, que ahorita están las declaraciones. Que están pidiendo una prórroga, un diferimiento. Una prórroga, ¿no? Y entonces espero que esta situación no se torne más ríspida por el bien del país, ¿no? Yo creo que todos nos necesitamos en este momento y debe abrirse los canales para el diálogo. No les podríamos decir de qué es lo que ya decidió el gobierno porque no es un hecho. No es un hecho. En algunos estados, pues como Jalisco, Hidalgo, ya están los gobernadores, ya han señalado ciertas medidas locales, ¿no? Sí. Ciertas medidas locales, pero aquí en Chiapas todavía también estamos en espera y a nivel nacional de cuál va a ser la instrucción de nuestro presidente, y esperamos que sea lo mejor. Y eso es lo que se espera el día próximo domingo 5 de abril. Yo quisiera decir que México tiene más o menos 128 millones de habitantes. De esos, más o menos 50 millones son pobres o somos pobres, y que el compromiso que hiciera el hoy presidente en términos de su campaña, de su proceso electoral, hablaba de un crecimiento arriba del 6% del Producto Interno Bruto, y que con los meses ya del ejercicio de gobierno bajó a 4, luego llegó al 2.5 y estábamos en el 0.1 en términos de expectativas de crecimiento, y ya hoy hay nos dicen que va a llegar a menos 3.9 y el 0.1% para este 2020, en el que se espera que pudiera tener un crecimiento hacia el 2021 de 1.5 y 3.5. Lo retomo por lo que usted dice, doña Queta. El ambiente político en la Cámara de Diputados y en el ejercicio de los partidos, y ya lo comentaba hace un rato, ante el ejercicio de un gobierno que hace a un lado un sistema y en términos de simbolismo genera otros factores que aglutinan la vida política, la vida social, la vida económica del país, entonces se siente ahí una tensión en la que efectivamente otros países apoyan a los empresarios porque están pensando en el empleo, están pensando en el salario, porque es en donde tienen que comer en una situación como la que vivimos, y que aquí pareciera ser que México camina en otra ruta. Y entonces eso que usted refiere del senador Monreal, bueno, pues es una advertencia, una amenaza, un aviso, no sé cómo tomarlo. Lo cierto es que para nosotros, los que no estamos en esas ligas, en esos niveles, pues nos debe de llevar a la reflexión, y qué bueno que usted llama a la serenidad, a la unidad, que por cierto hoy en la Cámara de Diputados hubo un llamado de unidad, pero que en tanto Morena lo condiciona a no atacar, a no desacreditar al presidente, los otros partidos le llaman a que no mienta.
Y entonces cuando llegamos a esos niveles, pues nos debe de preocupar, sobre todo los que nos gusta leer y estar entendiendo qué pasa en la vida nacional y en el escenario internacional a propósito del coronavirus. Creo que en lo político hay que prestar más atención. A mí me parece que los partidos que antes se asumieran como oficiales, estoy hablando del PRI, del PAN y de otros partidos, dado que les ha y tocado los gobernar. que se decían de izquierda, hoy ya en el poder, creo que se cambiaron las circunstancias, creo que hace falta mayor Madurez, ¿no? mayor madurez, mayor ganas de entrarle a un tema que nos demanda sí unidad, sí certeza, pero si seguimos en esa ruta de disyuntivas, me parece que el escenario para México va a seguir siendo sombrío. Sí, debe haber una certeza para la población, ¿no? Que la población se sienta con la seguridad. Tal vez no les podrán ayudar a resolver todo, ¿verdad? Pero tener comida diaria, ¿verdad? Tener un mínimo de ingresos mientras pasa su canasta pandemia, básica, su canasta, creo que sería lo principal, la canasta básica que sí, pudieran tener ellos, y comparto lo mismo, debería de existir, pues más que la madurez, el proceso de que todos tuvieran un mismo camino, el mismo proceso, capaz en sus puntos diferentes, pero el mismo camino a poder, claro, a no decaer a este proceso y fíjate de que México. cuando hacemos el llamado a quédate en casa, yo también pienso que no todas las casas son iguales. Nuestra misma casa no es la misma no es la casa de Slim o cualquier otro millonario, o tal vez no tan millonario, pero sí de clase media alta, con una alberca, con un jardín, con un gimnasio en casa, ¿no? Con una serie de comodidades que es un disfrute estar en la casa, ¿no? Tenemos simplemente aquí, nos demos una vuelta con las colonias populares. Me tocó ir cuando un problema de unas inundaciones y una señora ya viejita vivía al borde de un abismo donde el río pasaba, ¿no? Es angustia. Es angustia. Veo casas aquí en Tuxtla y no muy lejos de aquí del centro, ¿verdad? Donde vivir ahí es un milagro. Y entonces, ¿cómo les podemos pedir a esas personas quédense en su casa, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Sí, no entonces dónde, eso sí mueve, eso sí mueve nuestros corazones, ¿no? Yo ahí diría, llegando a ese punto, es que hay un factor que está incidiendo en este ambiente, en las familias, pero también en los gobernantes, y es el factor religioso, el factor de la fe. Así es. Veía hace un rato en un video a los presidentes de Paraguay, de Panamá, de Bolivia, ¿no? Bolivia, de El Sí. Salvador, de Guatemala, Estados Unidos. Es decir, acuerpándose por aquello del mensaje también de tranquilidad, de unidad. Religioso, en términos de decir, hagamos una oración. Sí. Creo que se están rompiendo muchos paradigmas y creo que el de la fe es uno de ellos, en el que ante un escenario de un pequeño virus microscópicamente visible, nosotros somos totalmente indefensos, no somos nada, y que eso lo único que nos lleva ante el escenario que estamos viviendo es la fe, es buscar a Dios y es efectivamente permanecer en ella. Ese es un punto que me parece a mí importante, porque en el caso de México, pues también el presidente en algún momento sacó unas estampitas y que creo que esa parte, ¿no? Sí, Detente. Creo que esa parte no es mala, me parece. Sin embargo, para el momento que México demanda seriedad, responsabilidad, visión, liderazgo, seguridad, pues se ve como choteo, se ve como... Hasta la misma religión, ¿no? Sí, me explico, o sea... Sí, y además yo siempre he peleado, yo soy religiosa en mi ejercicio privado, pero a nivel político siempre he peleado por el Estado laico, por el respeto a todas las religiones, ¿verdad? Así es. Porque no haya una religión oficial, porque en los actos públicos no mezclemos la religión, ni tomemos a la religión como un punto de vista para una política pública, por ejemplo, ¿no? Así es. Y entonces creo que en un momento dado
pues ahorita sí, por la situación, tal vez sea necesario trascender estos temas, ¿no? Y hablar de fe a nivel público, ¿no? Créanme. Y llamar a la oración y crear otros espacios. Pero yo creo que pasado el COVID debemos regresar al estado laico, ¿no? Pero ¿será que vamos a regresar a eso? Pues, es donde yo entraba bueno, lo que nos va a cambiar. A nivel particular Sí, es que podemos tener nuestra religión Sí, y la práctica religiosa, pero como Estado debemos ser un Estado laico. La mezcla de religión y política ha sido desastrosa en diferentes, en todos los puntos. si revisamos la historia política de muchos países. Entonces, yo ahí sí no mezclemos, ¿verdad? Tal vez en estos momentos de crisis, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo, pues sea abordemos punto, ¿no? algo principal, o sea, y actúa en el aspecto. Hoy en día, yo me paraba en el hospital y miraba hacia arriba y hay una variedad de animalitos, pajaritos, o sea, con una diversidad diferente, ¿no? Un proceso de población o un proceso de ambiente diferente, ¿no? Y a nivel mundial se ha sobresalido, ¿no? En ese aspecto. Sí, el proceso religioso es un proceso de que la fe, lo que mueve, lo que conlleva, eso nos ayuda también, pero nos ayuda un poquito más a la tranquilidad de estar ahí, en el proceso de casa. Ese es un punto principal, porque también en el ambiente médico, el médico da una tranquilidad hacia la persona si él tiene un proceso de tranquilidad como tal, en ese aspecto, pero es mutuo. Ese ratito decían algo, quédate en tu casa porque hay más seguridad de que vivas, ¿no? Nosotros es como un paradigma que decíamos, cuando estábamos en enseñanza, mis amigos, colegas, ginecólogos, a veces decían, o sea, todavía no es tiempo que salga el bebé, ¿no? Un día que esté más allá es años más que va a vivir ese bebé, ¿no? O sea, ese es como lo mismo que pudiéramos hacerlo, esa burbujita que protege adentro de esa pancita, esa mamá, esa mujer, eso es lo que estamos haciendo allá. Esta es tu casa, esta es tu fortaleza, o sea, eso es lo que tenemos que estar previniendo, ese aspecto como tal nosotros. El aspecto de los enfermos van a ver, yo no digo que no van a ver, pero entre menos sean, mucho más facilidad a nosotros nos van a dar para poder abordarlos a todos ellos. Bien, hemos hablado de varios aspectos y a lo mejor vamos a ir cerrando este ejercicio de esta noche. Y creo que hay una arista también ahí sensible que había que revisar como país y sobre todo en términos del estado de Chiapas, y que tiene que ver con la conectividad. Hoy, por ejemplo, se dice que la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación en los estados, junto con las subsecretarías, en este caso de nosotros, pues mantiene ocupados o atentos a nuestros jóvenes o a nuestros estudiantes. Y se va a encontrar con el uso de la tecnología, con una herramienta que para el caso de las maestras y de los maestros pues no es tan factible en términos de manejo de uso, y que con estas plataformas, con ¿verdad? las plataformas, que de repente les llegaron y no saben cómo manejarlas. Me comentaba una maestra, dice que está trabajando más ahora, que vete a esta plataforma, que sube acá, o sea, en una serie de ejercicios en casa, sí en casa, sí es virtual el asunto, pero que los mete en una dinámica porque es un nuevo aprendizaje, un ejercicio mayormente práctico, que no era como que ahí lo haces el fin de semana, ¿no? Están motivados, cargan los datos, pero ahora es en tiempo real. Entonces, es una cuestión que en el caso de Chiapas, uno es la capacidad que tienen las maestras y los maestros para el uso y manejo de las plataformas de la información, la falta de conectividad que hay en el estado de Chiapas para nuestros jóvenes estudiantes, así es, que muchos no tienen teléfono, no tienen WhatsApp, no tienen Facebook. Imposibilitan. Y cómo hacerles llegar hoy para que efectivamente, no solo que estén ocupados por una situación tensa que estamos viviendo como tal, sino en términos que estén ocupados en el aprendizaje, en el conocimiento, actualizando ampliando su horizonte intelectual. Entonces, yo diría que seguimos rezagados nosotros ahí. Mire, decíamos, y ustedes preguntábamos en el grupo, ¿por qué no salimos, decía Juan Carlos, no? Sí, en una plataforma, desde una plataforma. Sí, una plataforma como... Desde nuestra casa. Desde nuestra casa, pues sí, es lo óptimo y eso estamos buscando, pero la tecnología no nos alcanza aún, ¿no? Todavía no hay un proceso. Y luego esto sale porque en el IMSS
tienen un número 800 en la Ciudad de México, en donde están consultando en tiempo real, los dice que los recibe un médico, los atiende un médico vía telefónica, y que pueden tener en el IMSS. Bueno, Creo que vale la pena también tocar esa parte en términos de la tecnología. el aspecto de tecnología, a nivel, por mi experiencia que les puedo abarcar, ISSSTE es uno de los pioneros en el aspecto de la telemedicina. Es correcto. La telemedicina nos abordaba en una pantalla, nos conectamos vía completamente telefónica y nos estábamos explicando en una pantalla el proceso de la patología, la enfermedad con el paciente o de médico a médico para poder abordar y darle el manejo adecuado en ese proceso. Claro, ese es uno de los puntos fundamentales que hoy en día probablemente nos dé un proceso mejor de enseñanza, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a nivel de tecnología, pues acuérdense, ya tenemos las pistolas infrarrojas que te miden la temperatura y todo eso. Puede ser que el día de mañana, puede ser que el día de mañana robóticas, ¿no? Las de operaciones robots, robóticas que hoy en día que es una microcirugía sí. y que nos están abriendo un panorama tan espléndido que podemos tener en mejoría. Pero es tan fundamental el aspecto de tecnología que sí, estamos un poquito todavía cerrados en eso, pero ojalá esto nos enseñe a poder ampliar este proceso y estemos hablando de diferente manera estos aspectos. Volvemos a reiterar, el proceso de COVID-19 hoy en día aquí en México se tiene que establecer de que si tú tienes que ayudarnos a nosotros, quédate en casa, trata de tener las medidas adecuadas que nosotros como el ambiente de salud te lo está aportando, y el paciente que va a llegar allá tienes que tener toda la seguridad que nosotros vamos a abordarlos, atenderlos de la manera más profesional, ¿sí? Y adecuada para ti. O sea, es para ti y para la seguridad de tu familia. Estamos concluyendo ya este programa de esta noche y quisiera rescatar una opinión de Germán Valdés. Dice, hace un llamado que los médicos y enfermeros deben protegerse. Así es. Eso es muy claro. Somos la parte más vulnerable que hoy en día existe. Y les mando saludos a todos mis amigos de todas las instituciones, hasta a nivel particular también. Ya esos médicos también se tienen que proteger, cuidar, porque son los primeros que van a abordar a ese tipo de paciente. Puede llegar caminando y tú como si nada, pero nosotros somos los primeros que debemos estar en esa misma atención, ¿sale? Alfonso Aguilar le manda saludos, doña Queta, y que coincide en su punto de vista en términos de lo religioso, que lo espiritual es espiritual y lo político es lo político. En fin, muchos comentarios. Gracias por la participación que tuvieron con nosotros, interactuar. Ha sido grato compartir un tema, doctor. Igualmente, estamos también, acá. Ilustrativo por nuestra parte. Claro. Muchas gracias, doña Queta. Usted siempre, mujer luchona y chapa adelante, nos inspira. Como doña Queta, como el doctor, y allá en casa tenemos que inspirar a nuestras familias a tener salud mental de positivo, a estar ocupados. Hay que cocinar, hay que barrer, hay que acomodar, hay que escombrar, pero hay que mantenernos ocupados en casa. ¿Algún mensaje antes de terminar? Yo nada más, amigos, les vuelvo a reiterar, familias, cuídense mucho, manténganse en casa, ayúdenos a que este proceso de COVID-19 no tenga un proceso de picada, sino que la curva nosotros lo podamos declinar a través de ti. Quédate ahí, ayúdanos a que nosotros podamos dar la mejor atención adecuada. Saludos a todos mis amigos profesionales de la salud, médicos, enfermeras, camilleros, asistentes, los radiólogos que hoy en día, las gentes de limpieza, un saludo espléndido a todos ellos, trabajadoras sociales como tales, un gran abrazo porque todos los días se elaboran bastante, sea IMSS, sea ISSSTE, sea salubridad, sea a nivel particular. Les mando un saludo el doctor Germán Coronel, y hay varios amigos que hoy en día he visto que han apoyado y han ayudado a esa gente vulnerable. En verdad, que existan más de ellos.
Hay muchos, un saludo a todos mis amigos que han hecho esa gran ayuda, a toda esa gente vulnerable. Ojalá podamos tener a alguien más. Y lo que hemos platicado, pues aquí en el ambiente, amiga Queta y amigo, que si alguien tiene alguna duda o un proceso que estábamos, las patologías vulnerables psicológicas que hoy en día pueden estarse, pues podamos abordarlos y darles un proceso de plática diferente. Saludos, Sí. amigos. Y yo creo que nos podemos sumar a lo que hacen en España todos los días a las 8 de la noche, que les mandan un aplauso desde los balcones españoles Así a es. todo el personal médico que está atendiendo. Entonces, pues desde aquí un aplauso Bravo. al personal médico mexicano. Un gran aplauso. Fíjense que antes de ya concluir, estamos cerrando, hay alguien que nos está viendo desde Atlanta Un y nos gusto, está siguiendo, eso es maravilloso. un gusto. Y a todos los que han participado esta noche, muchas gracias. Estemos tranquilos, estemos seguros, solamente en casa, y por asunto necesario y o de urgencia, pues hay que hacer lo que tengamos que hacer con todos los cuidados y nos seguiremos viendo, por supuesto. En la próxima semana, ¿cómo va a ser, doña Queta? ¿Sabe usted? Pues creo que seguiremos aquí, dado que la tecnología todavía no nos ayuda Pues muchas totalmente. Pues muchas gracias, buenas noches a todos en Gracias. casa. Hasta luego. Contextos.